Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal. 3-1 pudo ser una goleada de 3-0, pero Michael Amir Murillo salva los colores de Panamá, y lo digo con toda la honestidad porque hasta el gol yo me sé, nos golearon y esa no es la realidad. Panamá no lo hizo tan mal, de hecho lo hizo mejor, es lo que yo estaba esperando, es lo que tanto critiqué contra Granada y contra la otra isla pequeña de 4.000 habitantes. Eso es lo que estaba esperando yo, y una actitud distinta, una actitud buena. Aquí vemos un poquito de lo que fueron las declaraciones de Thomas Christensen, que dice que a pesar de perder contra uno de los candidatos al título, eso es verdad, en el segundo tiempo se demostró que este equipo está vivo, con ilusión y con ganas. Me quedo con esa frase de Thomas Christensen porque Thomas Christensen dice vivo y con ilusión y con ganas. Nada de esas cosas se le vieron en los partidos contra Nicaragua, contra Paraguay, contra Guyana, no se le vio nada de eso. Y ahora me estás diciendo algo que yo también vi. No me estás vendiendo humo, Thomas Christensen. Y de verdad lo vi. Panamá como que le metió más corazón, más factor H al partido. Aunque el primer tiempo un poquito de nerviosismo, creo que es obvio. Jugadores como por ejemplo el muchachito este, ¿cómo que se llama? Un muchachito ahí. El nuevo, el de 22 años, por ahí anda el nombre, hombre, ¿cómo que se llama el niño este? Por acá, la alineación, vamos a buscarlo aquí rapidito. Gardo Fariña, 22 años, del CAI, equipo que odio, pero bueno, no es el tema hoy. En fin, San Francisco hasta la muerte. Vamos a ver acá qué dice también aquí. A ver, dice que el discurso fue quitarle el miedo que tuvieron en el primer tiempo, darle la confianza y mostrarles que son capaces. Hay que hacer a veces como de psicólogo. Y aquí Thomas Christensen se lo dijo a los muchachitos. Hey, estamos en el gran escenario. Sé que no quieren pasar penas. Sé que no quieren hacer el papelón. Sé que no quieren hacer chavadas. Pero vamos a jugar. Vamos a hacer como nosotros sabemos jugar. Vamos a mostrarnos al mundo para que el mundo nos vea. Y el segundo tiempo Panamá jugó dando la cara. Me gustó el segundo tiempo. Recordad que providencialmente, virtud del portero, Cuti Mosquera salvó 2 veces. Bueno, en la segunda sí fue fortuita contra Darwin Núñez, que venía con todo arremetiendo y no pudieron hacerlo. Critico siempre a Fajardo. Thomas Christensen enamorado de Fajardo. No sé qué le ve. Un botagol de primera. Este sí fue un buen golazo. Hoy demostró por qué juega en el Olympique de Marsella. Michael Amir Murillo jugando con estilo, con tranquilidad. Profesional, por algo juega en Europa, en el Olympique Marsella. Esto le da puntitos en el Olympique. Le metiste un gol a Uruguay, papi. O sea, asegurando la chamba también. Muy bueno también por Michael Amir. Tabla de goleadores: Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Darwin Núñez, Michael Amir Murillo, Cristian Pulisic. Un poquito de humor aquí, ¿no? Y lo que todos teníamos que comentar y reaccionar. Dice Marcelo Bielsa, ojo, para mí Marcelo Bielsa y los que entienden un poquito de fútbol, y vamos a decir que no entendemos tanto de fútbol, sino que nos gusta el fútbol, nos gusta el arte, nos gusta el fútbol champán, ¿verdad? El yoga bonito. Este señor es un catedrático, este es un profesor, un maestro, un decano del fútbol, el maestro, el loco, y le dicen de cariño el loco Bielsa, ¿verdad? Marcelo Bielsa, Marcelo el loco Bielsa. Igual, Uruguay siempre con su estilo, como es. Antes el profesor Washington Tavares, ahora tuvieron una transición allí innombrable, y ahora tenemos a este caso espectacular, grandísimo, Marcelo el loco Bielsa. Un caballero, un hombre que no va a decirte mentiras, un hombre que va a hablar desde su conocimiento, de su experiencia y toda la sabiduría que tiene en el fútbol. Por favor, si no conoces a Marcelo Bielsa, búscalo en Google, es fácil, ¿no? Hay mucha gente hablando de él, tiene una rica historia de títulos, de trayectoria, de formar jugadores, de hacer grandes jugadores. Por sus manos pasaron grandes jugadores como Lionel Messi, entre otros tantos jugadores, podríamos decir. Digo lo siguiente, que está creando
un poquito de urticarias en mi país. Hay que aprender también a asimilar los niveles, ¿no? Porque a veces en los medios de comunicación en Panamá ponen a Panamá como si fuéramos Brasil. Volvimos a soñar que somos Brasil, que somos Argentina, que somos Alemania, que somos España, y eso no es verdad. Fallamos 5 goles, es peligroso además. Fallamos 5 goles en el periodo que convertimos un gol. Aquí sí creo que patinó un poquito Marcelo, porque claras, 3. Una fue gol. 2 súper atajadas de el Cuti Mosquera. Ahora, si él dice 5, pudieron haber otras combinaciones, pero error de los jugadores uruguayos que no pudieron terminar, no pudieron finalizar, no pudieron concretar. Aquí dice, fallamos 5 goles. Vamos a decir que sí. Fallamos 5 goles en el periodo que convertimos 1. Y en el segundo tiempo fallamos otros 5. Así es el fútbol, Marcelo. Lo que hicimos fue conceder 15 minutos. Pero eso no significa que Panamá actuó como para imaginar que su rendimiento le permite ponerlos a la altura de Uruguay. Un poquito fuerte, ¿eh? Un poquito fuerte, y puede sonar hasta chocante el comentario de Marcelo Bielsa, pero él tiene que guardar niveles. Ahora, la prensa de Uruguay, cuando le preguntó, lo bajó y le dijo que pero te controlaron, te dominaron. En el segundo tiempo Panamá vino diferente y se notó, jugó mucho mejor, hubo presión. Y yo tengo que decir esto, sin ser un experto del fútbol: cuando Panamá jugaba mejor en el segundo tiempo, buscando el gol del empate, cuando Panamá jugaba mejor, cae en el minuto 85. Quizás es donde él dice que están los 15 minutos, porque él no está tomando en cuenta los segundos que tomó hacer el gol de Michael Amir Murillo. Él está hablando de los 15 minutos que, según él, se les concedieron a Panamá. Es que hay que dosificar. ¿Viste la humedad cómo estaba? ¿Dónde está la imagen? Por acá, creo que la tengo. La humedad estaba altísima. Esa información, a ver dónde está el evento, el análisis en general. O sea, la humedad, yo no tengo la información completa de lo que es la humedad, pero había una humedad altísima. Había una situación difícil para todos. Tú no viste el juego, la gente echándose fresco con abanico y tantas cosas, o sea, buscando, ¿verdad? Buscando refrescarse, porque no es tanto el calor, es la humedad que hay en Miami en estos momentos, sofocante, la gente sudando horrible. Una situación complicada para los uruguayos que no están acostumbrados a hacer, y para Panamá un poco sí, porque se parece un poco a Panamá, y pudo poner quizás, el equipo se estaba cansando, es normal, eso pasa, parte del fútbol. No podemos pensar que estos uruguayos que vienen de jugar ligas europeas, ligas en tantos lados, cada 2 días de descanso, 2 días de descanso nada más por partido, 2 o 3 días de descanso, o sea, que ellos iban a aguantarte los 90 minutos con el mismo pressing, el mismo ritmo. Así que obviamente Uruguay tuvo que darle la pelota a Panamá y ellos jugar el otro estilo del fútbol, que es defender, ¿no? Entonces, aquí, sin ser un experto del fútbol, analizo así que el equipo de Uruguay le da la pelota a la selección panameña. Panamá, ¿qué hizo con la pelota? Pues no pudo concretar. Botamos 2 goles con Fajardo, que sigue siendo pésimo en la delantera. Ya no hay excusa con Fajardo. Tenemos a Ismael, tenemos a otros jugadores. Llamen a Blackburn. Resucitemos a Blackburn, por favor, de verdad. Ya Fajardo no dice nada en la selección. Tenemos el caso, esto para el Mundial, viene las eliminatorias. Fajardo no puede seguir siendo el delantero de Panamá si seguimos con esto. Y bueno, tenemos otros temas aquí también con el gol que votó Roderick Miller, el único con experiencia real y confirmada de una Copa América, la anterior. Y así, muchas otras situaciones. Entonces, yo hasta cierto punto comparto lo que dice Marcelo Bielsa. Panamá no está al nivel, es que eso es obvio. No estamos al nivel de Uruguay. En ningún momento se pensó eso. Pero por momentos le jugamos de tú a tú. Eso también hay que decirlo. Entonces, él, claro, va a guardar su proporción. Pero aunque él diga lo que quiera, los que vimos el partido, vimos a una Panamá en donde Carrasquilla en el segundo tiempo lo hizo mucho mejor.
Sí, en el primer tiempo perdido a destiempo, él estaba aquí parado, la pelota estaba por allá, o sea, no calculaba bien, no estaba bien posicionado y así. Ya te dije, el muchachito ¿cómo que se llama? Se me olvida decir porque es nuevo, realmente es nuevo el niño de la selección de Panamá, ¿verdad? ¿Cómo que se llama el niño? Edgardo Fariña, y así, pues, Panamá tiene mucho potencial para hacerlo mejor y no hay excusa para jugarle ahora sí de tú a Estados Unidos, y estoy seguro que le vamos a hacer un buen resultado y tenemos que hacerlo para aspirar a la siguiente ronda. De Panamá sigue creciendo. You know, pra.